Hola, bienvenidos a este espacio del Foro de Tendencias. En este espacio nos concentraremos entonces en macro tendencias y la carta de color para la temporada otoño-invierno 2021. Primero entonces es necesario que antes de empezar con la temática en sí de la carta de color, pues veamos algunos conceptos que son claves para hacer un buen balance dentro de nuestra colección y toda nuestra composición gráfica. Entonces vamos a ver cuál es esa jerarquía dentro de la carta de color. Como primer grupo nos encontramos esos colores principales. Estos colores van a ser los que van a tener más protagonismo dentro de la carta de color, los que van a tener más participación, los que van a tener mayor composición dentro de todo nuestro balance de colección. En el segundo grupo nos encontramos los colores acentos. Estos colores van a hacer una nota de animación y nos van a entregar esos puntos focales o esos puntos para llamar la atención dentro de también nuestra composición, ya sea del look o dentro de toda la composición de la colección. Y como tercer grupo nos encontramos esos colores neutros, esos colores que nos van a servir como una base, que nos van a servir como una transición para los dos grupos anteriores, para los principales y los acentos. Entonces van a ser esos colores que nos van a aportar equilibrio dentro de toda la composición. Acá tenemos entonces un ejemplo con un concepto náutico, desarrollamos todo un look para explicarles mucho mejor esos tres grupos de color dentro del balance. Entonces primero tenemos los colores azules, que son los que asociamos directamente con ese concepto náutico, esos colores que van a tener mayor protagonismo y como lo vemos dentro de nuestra composición del look, son los que tienen mayor dominio en este look. Como segundo grupo entonces tenemos los colores neutros. Acá en este ejemplo particular tenemos el beige, el gris, el blanco incluso, que nos sirven entonces como esa base, como esa transición, para luego pasar al tercer grupo que son esos colores acento. En este caso entonces funcionarían como esos puntos de animación y como esos puntos focales, el amarillo y el verde lima. Son esos colores que le dan un poquito más de vida a toda esta composición del look. Ahora sí entonces arranquemos con nuestra temática. Primero entonces entendamos cómo se construye este producto y esta carta de color. Es importante entender entonces que la carta de color parte de un ejercicio muy juicioso que hace nuestro equipo de conocimiento. Ellos también se apoyan en un equipo interdisciplinario donde intervienen personas que están en el medio, que conocen el sector, que conocen el mercado. Entonces este grupo analiza diferentes fuentes de información, se apoyan en toda esa investigación para finalmente entender cuáles son esas macro tendencias que van a afectar o que van a impactar la percepción del color para la temporada. Dentro de esta temporada otoño-invierno 2021, entonces nos encontramos cuatro variables que se expresan a través de esta esfera. Tenemos entonces tiempo, naturaleza, tecnología y ser. Y así llegamos entonces a estas cuatro macro tendencias que son tectópicos, neoancestrales, transculturales y distópicos. Es muy importante entonces también que este ejercicio de investigación no se queda solamente en un ejercicio inspiracional, sino que también lo aterrizamos para que funcione muy bien de una forma comercial en nuestro contexto latinoamericano y que incluso estos colores puedan ser transversales para muchos mercados, es decir, que esta carta de color la podemos aplicar para un mercado femenino o masculino, infantil, accesorios, hogar, belleza, todo lo que nosotros queramos hacer nos lo permite esta carta de color. Entonces, dentro de este primer concepto, que son los distópicos, digamos que este concepto nos transmite esa noción de que llegamos a un punto caótico en el mundo, un punto donde ya llegamos al máximo aprovechamiento de los recursos naturales, entonces como humanidad nos tenemos que empezar a plantear esa posibilidad de, bueno, si ya agotamos entonces nuestro hogar, que es el planeta Tierra, ¿será que tenemos que buscar otros nuevos horizontes espaciales, explorar otros planetas? Pero en medio de esa búsqueda, pues también estamos planteando unos cuestionamientos hacia la sostenibilidad, entonces estamos buscando también respuestas que nos dirijan como comunidad a buscar entonces soluciones más autosuficientes, soluciones que le apunten a una mejor empatía con el medio ambiente que nos rodea. En esa búsqueda y en esa medida, en esos cuestionamientos, entendemos entonces que las medidas o que las soluciones que nosotros podamos proponer pues van a nacer, digamos, de manera horizontal y no vertical, o sea, que nosotros mismos como consumidores que estamos en la base, podemos proponer esas soluciones que van a ser completamente transformadoras para nuestra subsistencia. En esta carta de color entonces del concepto distópicos nos vamos a encontrar unas paletas que nos apuntan y que nos conectan mucho con la esencia de la tierra, es decir, esos tonos como el agua, el tormenta, el lino, tierra, oliva nos conectan con esos pigmentos que podemos extraer de la naturaleza. Pero también
dicotomía y en esa búsqueda de esos nuevos horizontes espaciales que nos conectan con una atmósfera un poquito más digital y más tecnológica, nos encontramos otras paletas como el verde uva, el remolacha, el azul cobalto, el naranja radioactivo. Son unas paletas más vibrantes y mucho más saturadas. Para el universo entonces femenino nos encontramos esos trajes tipo sastre en una paleta monocromática con unos materiales más mate, unos materiales no tan saturados. Podemos tener otras propuestas como la tercera imagen que vemos a la derecha, donde nos encontramos también unos procesos como el de Boré, incluso acentuados también con unos insumos como los flecos para unas propuestas mucho más dramáticas. En los accesorios podemos encontrar también unas superficies afelpadas o aterciopeladas que se complementan muy bien con estos tonos más llamativos y más vibrantes, y así pues también en los acentos de colores los accesorios como estas medias en este tono verde lima. También podemos ver una influencia acá fuerte de ese universo activewear, ese universo más dinámico con estas paletas más neones y más vibrantes. Para un público o unos consumidores más tradicionales podemos tener entonces estas propuestas donde tenemos unos colores análogos, unas paletas más tierra que apuntan pues como a esos tonos terrosos, pero podemos combinar acá también diferentes texturas en esos materiales como los sintéticos, los cueros, las panas o el corduroy para generar una mayor dimensión dentro de esta propuesta. Para el universo masculino nos encontramos entonces unas paletas mucho más saturadas. Aquí está Macrotendencia pues, también nos invita a arriesgarnos y a renovar toda esa propuesta de la sastrería masculina para inyectarla también un poco de vida y de color entonces en estas propuestas. En contraposición al balance nos encontramos que el universo del denim o el jeanswear se mantiene muy clásico, muy sutil, son unos lavados muy suaves, casi que solamente pasarlos por un lavado en agua para mantener esa apariencia muy natural del denim. Para el universo infantil, entonces acá las propuestas también son un poco más conservadoras, podemos empezar a involucrar materiales como el satín, materiales que tengan un poco de brillo, para jugar también con esas dimensiones de los materiales y de los colores que le pongamos pues como a estas propuestas. También tenemos entonces algunas propuestas desde lo gráfico. Aquí el universo infantil nos permite esos juegos también con el color, incluso llegar a imitar materiales como el lino, pero en unos nuevos colores como estos tonos azules para darle esa nueva vida a estas propuestas. Nuestro segundo concepto o macrotendencia se llama tectópicos. Acá nos encontramos entonces en una mezcla entre el tiempo y la tecnología. ¿Qué pasa entonces con esta macrotendencia? También como consumidores y como habitantes del planeta pues nos vemos sumergidos en una gran cantidad de información. Cada momentico estábamos bombardeados, nos llegan una cantidad de noticias y en medio de toda esta contaminación y en toda esta mar de información empezamos a cuestionar, bueno, qué es verdad y qué es mentira. Todo este tema pues de las noticias falsas, de los videos incluso testimoniales que se pueden alterar con inteligencia artificial o con otro tipo de tecnologías, pues nos ponen en un punto de muchísima inseguridad y muchísima incertidumbre. Entonces también como consumidores estamos pidiendo, estamos en un punto de inflexión donde no queremos entonces vernos en esa cantidad de incertidumbre, sino que pedimos mucha más ética, mucha más responsabilidad en el uso que le estamos dando a la tecnología. En esa misma medida entonces también hablamos de las economías compartidas, porque empezamos a proponer que la tecnología se convierta en un aliado, es decir, que le queremos dar completamente la vuelta a esa relación un poquito tóxica que hemos tenido con la tecnología y queremos que se convierta en nuestra amiga, nuestra aliada, para generar experiencias más personalizadas, que nos entiendan mejor como consumidor. Y por eso hablamos también de la economía compartida, cómo nos conectamos entonces también con otras sociedades, con otras comunidades, a través de lo que conocemos, a través de lo que sabemos, porque ahí entendemos que es mucho más lo que nos conecta que lo que nos separa. Entonces en esta carta de color nos vamos a encontrar unos tonos un poquito más sobrios, más neutrales, como lo veíamos al comienzo pues en esos diferentes grupos, unos colores que son más contaminados incluso por el negro, pero también hacia el final de la carta de color, a través de estos tonos como el rosa pálido, el picante, el lima, el mantequilla de maní, nos conectan con esa esencia como seres humanos, o sea que le aportan un poquito de calidez, y un poquito más de romanticismo a esta carta de color. Dentro de la propuesta para el universo femenino, entonces nos encontramos looks muy protagónicos, por ejemplo con este rojo picante, y complementarlo entonces también con unos materiales sedosos, unos materiales con brillos para generar esos looks de impacto. Podemos tener otras propuestas un poquito más conservadoras y tradicionales donde mezclemos estos tonos
tierra, pero jugando también entonces con esas características de los materiales, cómo podemos combinar algunas texturas mate y otras brillantes, por ejemplo, a través de los sintéticos o de los cueros, para hacer mucho más interesante y más dinámico. En estas propuestas también para los accesorios, como lo vemos pues en las carteras, en los bolsos, en el calzado, podemos tener unos efectos tipo velvet o nauk, que es ese cuero cepillado, para darle también esa característica como más abrazadora y más cálida a estas propuestas de producto. Asimismo, nos podemos encontrar entonces dentro de nuestra propuesta de colección unos looks que sean esos looks impactantes, esos que llamen la atención, que le hagan sentir a nuestro consumidor que también nosotros como marca estamos investigando tendencias. Entonces podemos utilizar estos colores que puede que no sean tan comerciales, pero nos funcionen entonces como esas notas de animación o como esos colores acento, jugando también con todos estos materiales sedosos, estos materiales brillantes. Puede que involucremos otras texturas como imitando pieles. Entonces así podemos llegar a estas composiciones mucho más dramáticas. Asimismo lo podemos hacer también en unos tonos más conservadores como este rosa pálido, para de pronto un consumidor más conservador. Para el universo masculino nos encontramos también un nuevo look o una reinvención de estos trajes tipo sastre, todos estos trajes más formales, pero aquí vemos una gran predominancia de esos colores más neutrales o mucho más claros, que le dan también esa apariencia clásica. Para un mercado más juvenil podemos explorar también entonces materiales como la pana o como el suade, para generar estas siluetas drapeadas y generar pues como también otro tipo de propuestas para un mercado que necesita más funcionalidad. En el universo infantil entonces vemos cómo el verde militar se convierte en un gran protagonista y casi que se vuelve un color imprescindible para esta temporada otoño-invierno. Obviamente como estamos embarcados en esta temporada, todo el tema de los abrigos, las chaquetas pues van a ser muy protagonistas también en estas colecciones, pero también aquí nos invita entonces a jugar con esos diferentes materiales, desde las pieles o las imitaciones de las pieles, los afelpados, todos estos materiales que nos inviten pues como hacia el abrigo y hacia la protección. En el universo infantil femenino también podemos jugar entonces con detalles como los vuelos, todos los ruches, incluso pues en estas paletas que son más clásicas o más conservadoras, para darle también ese punto de animación a estas propuestas. Llegamos al tercer concepto o a la tercera macro tendencia, que se llama neoancestrales. Acá tenemos entonces una mezcla entre el tiempo y el ser. Esta macro tendencia nos habla entonces de cómo nosotros como consumidores estamos envueltos en toda esta cantidad de información y estamos buscando unas propuestas o unas soluciones para llevar una vida más lenta. Es decir, queremos parar esa vida tan vertiginosa, esas velocidades pues, en las que nos vemos inmersos y casi que nuestra vida se convierte en una rutina, para tener también momentos que nos inviten a la calma, que podamos disfrutar cada momento de nuestros días, que incluso un acto tan simple como respirar se convierta casi que en un ritual para nosotros. Entonces eso nos lleva a conectarnos incluso y anhelar esos viajes en el pasado, donde veíamos que nuestros ancestros podían llevar esta vida más simple, sin tanta presión. Eran personas que se podían dedicar con total conciencia a vivir sus vidas. Entonces eso es lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros queremos. En ese sentido entonces empezamos a incorporar una cantidad de rituales, una cantidad de momentos mágicos en nuestra vida, y aquí finalmente lo que estamos buscando es darle sentido y darle un propósito a cada momento de nuestras vidas. Entonces, en esta búsqueda, y como estamos hablando como de esos viajes en el tiempo, de conectarnos e incluso buscar esa conexión con otras culturas, buscar estos viajes espirituales, pues vemos una carta de color donde hay mucho brillo, donde son colores vibrantes, son colores que nos inyectan de energía, que nos transmiten pues como toda esa buena vibra a través incluso del color. Para la propuesta entonces dentro del mercado femenino nos encontramos unas propuestas o unos materiales aquí mucho más dramáticos, mucho más dinámicos, como estos afelpados, que son más protagónicos y, pues, y que se vuelven más dramáticos en su propuesta. Podemos también tener unos looks completamente monocromáticos, como los vemos pues en la segunda y la tercera imagen, pero para que estas propuestas no se vean planas, para que estas propuestas no se vean aburridas, podemos jugar entonces con efectos como los plisados, técnicas como el drapeado, para darle mucha más dimensión y mucho más movimiento a estas propuestas. También nos podemos encontrar incluso acá unas estéticas como que tienden más hacia lo grunge a través de los accesorios, pero lo podemos balancear y hacerlo mucho más suave jugando con esos tonos pasteles como el lila,
que vemos en este referente. Acá también estamos hablando entonces de una estética que nos devuelve un poquito como hacia el pasado, incluso en los años 70, es una estética un poquito más retro, entonces a través del mobiliario y de esos espacios también nos sirve esta carta de color para hablar de ese minimalismo, pero con mucha función y con mucha intención. Dentro del universo femenino también podemos jugar con estos volúmenes inesperados, podemos generar esos pliegues con unos contrastes de color muy dramáticos para darle también mucha más contundencia a nuestras propuestas. Dentro del universo masculino podemos tener entonces estas imitaciones de pieles, podemos jugar también con unas geometrías que, como les decía, nos pueden evocar como esa sensación más retro, más setentera. Vemos acá también cómo recuperamos o destacamos estos looks más utilitarios a través de colores que relacionamos directamente con esta estética, como son el verde oliva, los cafés, pero también podemos darle un nuevo sentido y una nueva vida a estos looks utilitarios con colores más claros como el vapor, que lo tenemos en esta primera imagen. Para el universo infantil entonces podemos explorar a través de las texturas mismas de los materiales como las panas, los jerseys, las burdas, todos estos materiales que también se sienten suaves, pero de que desde su misma construcción pueden aportarnos una textura interesante para las propuestas. Jugar también con los accesorios, obviamente a través de estos tejidos, como recuperar esa herencia cultural, todas esas tradiciones, a través de la tejeduría lo podemos entonces enfatizar dentro de nuestra propuesta de colección. Llegamos al último concepto entonces, que son transculturales. Acá nos encontramos una mezcla entre la naturaleza y el ser. Básicamente lo que nos quiere transmitir este concepto es abrir nuestra mente, abrirnos a las posibilidades. Nos habla de un concepto clave que es la inclusión. Entonces acá nos tenemos que abrir a todo ese mundo de posibilidades con respecto al género, hacia la raza, incluso las capacidades adquisitivas de los mismos consumidores. Es decir, acá es despojarnos de todos esos paradigmas, de todas esas reglas que nos han impuesto y simplemente dejar que el ser humano sea lo que es y lo que quiere ser. Entonces acá ya no más etiquetas, ya no más juzgamientos, simplemente abrazamos esa naturalidad e incluso la particularidad o esas características peculiares que pueden tener nuestros semejantes. Entonces es abrazarnos como seres humanos y también, ¿por qué no?, divertirnos con eso. En este concepto entonces transculturales nos encontramos una paleta que tiende más hacia los pasteles, una paleta donde también nos encontramos unos acentos de color como el malva, el uchuva, el té verde, que es una paleta que nos invita, como les decía, a la lúdica, al juego, a abrazarnos, a simplemente dejar ser, dejar fluir, y es una paleta que se siente en sí misma pues como abrazadora, pues, o una paleta que nos invita a la aceptación. Dentro del universo femenino entonces nos podemos encontrar unas propuestas, unas siluetas muy básicas, pero con unos colores vibrantes como el malva que vemos acá. ¿Por qué no? Estamos hablando también de algunas propuestas o algunas prendas que nos inviten a la protección, pues sobre todo en este diseño post pandemia. Entonces, cómo también renovamos esas propuestas para que no se sientan como unas corazas, sino que las suavizamos a través de estos tonos aguamarina para hacerlas mucho más cercanas al consumidor. Importante también empezar a explorar técnicas artesanales como el tie-dye, dejar incluso que las prendas conserven estos anudados o estas arrugas para darle mucha más tridimensionalidad a las prendas. A través de los accesorios también podemos involucrar materiales como las gamuzas, las panas, incluso el velveting, jugar también en esos contrastes de materiales brillantes, materiales mate, para darle también mucha más dinámica a estas propuestas. Vemos también entonces todo este tema de la lúdica, todo este tema de la diversión, que lo podemos impregnar también en nuestras propuestas a través de los estampados. Entonces por eso tenemos aquí un referente como en esa onda un poquito más retro pero divertida, a través de estos colores pasteles. Como les decía, jugar mucho y explorar esas diferentes posibilidades que nos dan los materiales. Entonces si elegimos por ejemplo materiales metalizados, también lo podemos involucrar en esta propuesta. También podemos involucrar entonces esos materiales más afelpados, aterciopelados, que se sientan pues abrigadores y que se sientan que se adaptan muy bien a nuestro cuerpo. Desde la parte de los accesorios, la decoración, el hogar, toda esta parte de ambientes, también podemos involucrar unas propuestas donde juguemos con esos diferentes tonos pasteles. Son unas propuestas que nos invitan como hacia el bienestar, hacia la relajación, simplemente como a dejar fluir y dejarnos inyectar por esa buena energía que también nos transmite esta carta de color.
Dentro del universo masculino, entonces, ¿por qué no? Aquí estamos hablando de toda esa posibilidad de las identidades, de esas nuevas exploraciones del género. Acá, como nos quitamos todas esas etiquetas, pues todo es posible, entonces también podemos atrevernos y explorar con este universo masculino, proponerle estos colores muy vibrantes, muy brillantes, empezar a jugar también con todo el tema de grafías, incluso en prendas inferiores, pero unas grafías que sean muy protagonistas, que se dejen ver y que se dejen apreciar. ¿Por qué no? También entonces estos cueros o estos sintéticos en unos colores que no son tradicionales, también es válido aplicarlo en esta propuesta. Para el universo infantil, entonces también tenemos unas propuestas muy ganadoras involucrando estos tonos pasteles como el rosa y el negro, que es una combinación completamente comercial y muy ganadora siempre para el universo infantil femenino. Vemos entonces también cómo destacamos acá esos cuadros Príncipe de Gales, que son muy propios y se pueden aterrizar muy bien para esa temporada otoño-invierno. También entonces jugar, a pesar de que tengamos unas prendas completamente monocromáticas como estos overoles, podemos entonces complementarlas también con otras piezas que tengan estos estampados, que tengan estas rayas y que le puedan dar más dinamismo a todo nuestro equilibrio de colección. Complementario entonces a todos estos conceptos que veíamos dentro de la carta de color otoño-invierno 2021, entonces tenemos unos colores transversales. Estos son colores que también son muy bien pesados para que puedan funcionar con cualquiera de los conceptos que vimos anteriormente, que también tienen esa nota también de actualización y que pueden jugar muy bien con estos diferentes conceptos que vimos a través de este espacio. Entonces, como primer color tenemos el tono marfil, es un color que viene a través de muchas temporadas, que puede funcionar y se adapta para diferentes universos o diferentes mercados como el femenino, el infantil, que lo podemos explorar también desde esas diferentes texturas que nos ofrecen los materiales. Entonces, si lo tenemos en una versión mate, si lo tenemos a través de estas versiones brillantes, a través de los cueros o de los sintéticos, también funciona perfectamente bien. Es un color muy comercial y que nos sirve como esa base para poder resaltar otros tonos que veíamos anteriormente. El azul profundo es un color que también funciona muy bien en el mercado y es muy comercial. Es un color que nos transmite familiaridad, que lo sentimos cercano, que es como una apuesta segura, pero también entonces tiene esa característica versátil desde los accesorios, desde el mercado infantil, desde el mercado masculino. En el denim, como lo veíamos, va a estar muy presente en esos tonos muy clásicos, con unos lavados muy suaves para conservar esa apariencia natural. Este color avellana es como una reinterpretación de unos tonos rojos más vibrantes que venían desde algunas temporadas anteriores. Es un tono que está más cercano como al terracota, como hacia el tono ladrillo, pero es un color que también funciona perfectamente desde looks completamente en este tono avellana, pero también puede estar presente solamente en algunas piezas. Funciona muy bien para el mercado de accesorios, puede ser ese punto focal y ese punto de animación que necesitamos también dentro de nuestras colecciones. Este color plateado es un color un poquito más innovador, es un color pues que rompe como con todas las reglas que conocemos, pero es un color que puede funcionar muy bien, no solamente desde insumos o desde ciertas aplicaciones como el foil o como el glitter, los perlados, sino que incluso podemos involucrarlo en piezas completas, ¿por qué no? Abrigos, chaquetas, los mismos accesorios, el calzado, bolsos. O sea, es un color que también se puede adaptar muy bien y que nos puede ayudar a generar ese impacto que necesitamos dentro de nuestras colecciones. Y por último tenemos este tono gota de aceite. Es un efecto como holográfico, es un efecto casi pues como si literalmente tú cogieras el aceite y le empezaras a jugar con la luz para generar estos efectos tornasolados. Lo podemos explorar a través de diferentes técnicas de estampación, también como el foil, como algunos perlados o como algunos glitter también nos permiten este efecto tipo holográfico, y que lo podemos, y aquí la invitación es a que lo exploremos no de manera tímida, sino que lo involucremos también en piezas completas. También pueden ser en piezas complemento, pueden ser en algunos accesorios, en tops, en bottoms, también funciona muy bien. Entonces es un color que también rompe y nos conecta con toda esta atmósfera de macrotendencias que vimos. Muchísimas gracias por hacer parte de este espacio. Los invitamos entonces a conocer nuestro perfil Inex Moda. Allá pueden entonces ampliar toda la información de este producto que es la carta de color, y los esperamos en próximos espacios dentro del foro de tendencias. Conocemos, conectamos y transformamos.
Somos lo que amamos y lo que nos emociona. Existimos por la pasión, porque creemos en el poder de la moda y en el potencial que tiene su industria para transformarla. Sabemos que conocer conecta y conectar transforma. Conocemos el sistema moda y es lo que nos hace vibrar. Somos testigos de la evolución de las marcas. Confiamos en el poder de la transformación. Tenemos una identidad que se refleja en nuestros nuevos talentos. Hacemos parte de una historia que nunca dejará de escribirse. Conectamos conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Somos Inex Moda.